Software. Cuando nos referimos a software, estamos hablando de todos los componentes lógicos o no físicos que en conjunto con el hardware componen a un sistema informático o a una computadora. Sin software, que compone las capas de sistemas básicos y aplicaciones del modelo conceptual de la tecnología en las organizaciones, nuestro hardware no tiene función y no podremos apalancarnos del uso de la tecnología de la información. Si no se puede tocar, se podría decir que es software y no hardware. Veamos algunos ejemplos. La aplicación del banco que nos permite hacer home banking desde el celular no se puede tocar y se considera software. Un disco sólido que contiene los datos de la aplicación de home banking, en cambio, es tangible y por lo tanto se lo considera hardware. De esta misma manera, los sistemas operativos, herramientas como Word y la calculadora de Windows o servicios web como WhatsApp Web o incluso cualquier videojuego, es considerado software. El software es resultado de una idea que un programador o grupo de programadores, utilizando uno o más lenguajes de programación, plasma mediante instrucciones en un programa para controlar el sistema informático para que realice acciones específicas. Como ejemplo, el sistema operativo Windows 11 es el resultado de un grupo enorme de programadores de Microsoft programando principalmente en un lenguaje de programación llamado C, como la letra, que escribieron las instrucciones necesarias para que una computadora pueda realizar algunas funciones básicas como comunicar ciertos dispositivos entre sí y administrar archivos en el almacenamiento secundario. Este código del cual está compuesto un software se llama código fuente y tener acceso a él nos permitirá modificar el software y construirlo. Hay distintas maneras de clasificar el software y ahora vamos a revisar algunas de ellas. Software según su función. Podemos diferenciar al software en software de propósito general y aplicaciones. Dentro del software de propósito general podemos diferenciar a los servicios básicos y al resto del software de propósito general. Los servicios básicos son requisito para cualquier sistema electrónico opere. Su función es la de gestionar los recursos del sistema y dar soporte a que los software de aplicación puedan ejecutarse. Su función es más generalizada que el de las aplicaciones. Dentro de los servicios básicos podemos encontrar a los sistemas operativos, que son los software básicos por excelencia, ya que sin un sistema operativo difícilmente podamos realizar algún trabajo con la computadora. Algunos sistemas operativos actuales en el mercado de PCs son Windows, Mac OS, distintas distribuciones de Linux y FreeDOS. En dispositivos móviles encontramos Android y iOS. En otros dispositivos como televisores tenemos algunos sistemas operativos como Android TV. Otro ejemplo de servicios básicos son controladores de dispositivos, lo que conocemos como drivers, o distintas herramientas de programación como compiladores y ensambladores, entre otros. Aparte de los servicios básicos, dentro del rubro de software de propósito general encontramos a los sistemas gestores de bases de datos, a los software que requieren de módulos para funcionar como los ERP, el software general de oficina, software de comunicación, entre otros. Software aplicacional o aplicaciones son los software que están programados para servir en una o varias funciones aplicadas a resolver un problema o soportar un proceso en particular. Un ejemplo podría ser una aplicación de reproducción de música o video, el módulo de gestión de stock de nuestro ERP, un software contable, entre otros. A diferencia del software de base, las aplicaciones podemos iniciarlas cuando queremos y no son requisitos para que un sistema funcione. Aplicaciones según la industria. De la clasificación anterior podemos profundizar y decir que las aplicaciones se dividen según su relación con la industria. De esta clasificación obtenemos las aplicaciones estándar y específicas. Una aplicación estándar es agnóstica a la industria de la organización que la utiliza. Podríamos decir que tanto una empresa de fabricación de microchips como una farmacia tengan software de gestión de stock o de administración de recursos humanos.
Este tipo de software serán aplicaciones estándar. En cambio, cuando hablamos de un software específico, nos referimos al software que se utiliza en una o algunas industrias en particular. En el caso anterior, podríamos decir que la farmacia puede tener una aplicación que hace verificaciones de coberturas de ciertas drogas con distintas obras sociales, la cual sería incompatible con otras industrias. A la vez, la fábrica de microchips puede tener software para el uso de microscopios de electrones que solo se utilizan en la industria relacionada con la precisión microscópica. Software según su origen de programación. Si un software se realiza por una empresa desarrolladora de software para ser vendido a muchos clientes, se lo considera software enlatado. A este tipo de software no le podemos hacer modificaciones en su código, pero probablemente podamos parametrizarlo para intentar adaptarlo a nuestras necesidades. En cambio, si el software está creado específicamente para nuestra organización, sea por un equipo interno o de manera tercerizada, vamos a referirnos a él como software hecho a medida. Este tipo de software es más caro de obtener y difícil de mantener, pero nos brinda una mayor compatibilidad con nuestras necesidades. Software según su licencia y disponibilidad del código fuente. Cuando adquirimos un software, a excepción de que sea un desarrollo a medida o que estemos adquiriendo al equipo de desarrollo de software entero, lo que va a suceder es que en realidad adquirimos una licencia de uso para dicho software. La licencia es el contrato en el cual el desarrollador nos indica qué podemos y qué no podemos realizar con el mismo. Dentro de la licencia, el programador puede dar o restringir el uso de la aplicación en distintos momentos, la posibilidad de compartir el software o de modificarlo, de revenderlo, entre otros. Los términos de una licencia de software se asimilan a términos de un contrato y están protegidos por leyes como la Ley de Piratería de Software, número 25.036, o la Ley de Promoción de Software, número 25.922, en Argentina. Cada licencia es única y puede otorgar distintos derechos sobre el software, pero a modo simplificativo, podemos separar el software en privativo y de código abierto. Software privativo. Su licencia es altamente restrictiva y generalmente solo nos provee permiso al uso del software mediante el pago de una prima. No permitirá la modificación o distribución del mismo. Además, mantendrá el código fuente fuera del alcance del usuario, por lo cual nunca podemos estar seguros de cómo está programado el software y qué es realmente lo que está haciendo. Software de código abierto u open source. Se refiere al software que comparte su código fuente. Es decir, que podemos saber cómo está escrito el código. Generalmente, en su licencia, también incluyen permisos para editar el código como queramos y de distribuir el software como está, o incluyendo nuestras modificaciones. A veces estaremos forzados a solo distribuir nuestras modificaciones si lo hacemos bajo una licencia de open source. Todo esto de manera gratuita. Como vimos antes, las licencias son únicas, pero generalmente al ser open source podemos basarnos en licencias modelo que existen, como la del MIT o la GNU GLP v3.